Todos sabemos que para lograr la correcta comunicación entre el controlador de vuelo y Cleanfly o Betafly necesitamos driver. Los que conocemos algo del mundo de los cuadricópteros, multicópteros y controladores de vuelo, los hemos instalado, los conocemos, pero algunas veces entramos en conflicto por descuidar algunos detalles o algunas interrogantes. Si lo que queremos es interacción y configuración del controlador de vuelo con Cleanfly o Betafly, vamos a necesitar el CP210 o el STM32 VCP-USB. Si lo que queremos es actualizar, vamos a necesitar el STM32 Bootloader o el CP210. El instalar uno u otro driver va a estar dado básicamente si nuestro controlador de vuelo tiene o no el chip CP210. Veamos los casos particulares. Si lo que tenemos es un controlador de vuelo con un chip o un microprocesador F3 o anterior y a su vez tiene el chip CP210 y lo que queremos es interactuar, configurar o bien actualizar con el PC o Cleanfly o Betafly, bastaría con instalar el driver CP210. Pero bien, ¿qué es el chip CP210? Este es un chip que tiene dos funciones elementales. Una de ellas es administrar puertos WAR del microcontrolador con puertos USB del PC. A su vez, decodifica la información proveniente de esos puertos USB y los hace entendible al puerto WAR o los puertos WAR del microcontrolador. La otra función fundamental es administrar el boot junto con el microprocesador y la memory. Si tenemos un controlador de vuelo microprocesador F3 sin chip CP210 y lo que queremos es interactuar y configurar con Cleanfly o Betafly, básicamente necesitaríamos el STM32 VCP-USB. Aquí físicamente el chip CP210 desaparece y la función la toma o la asume el propio microprocesador. Si tenemos este mismo controlador de vuelo y lo que queremos es actualizar con Cleanfly o Betafly, básicamente necesitaríamos otro driver que es el STM32 Bootloader Driver. Si lo que tenemos es un controlador de vuelo con un microprocesador F4 o más actuales a la fecha y lo que queremos es conexión y configuración, vamos a necesitar el driver STM32 VCP-USB. Aquí también físicamente el chip CP210 ya no existe y la función que tenía ese chip la asume directamente el microprocesador a través de una interfase, que esa interfase lo que hace es administrar puertos USB y puertos virtuales. Si tenemos esa misma controladora de vuelo y lo que queremos es actualizarla con Cleanfly o Betafly, vamos a necesitar el driver STM32 Bootloader. Controlador de vuelo con microprocesador generación F3, controlador de vuelo con generación de microprocesador F4, específicamente la Crazy Bee F4 versión 2.0, la ya muy conocida y popular SP Racing F3 con el chip CP210. El propósito es ver comportamiento o ejecución de drivers cuando estamos en modo interacción o comunicación o bien en el modo actualización. Vamos a empezar con la F3. Vemos que el visor de dispositivo USB nos reconoce el controlador de vuelo como un CP210, específicamente como un puente USB a WAR. Betafly nos reconoce el controlador de vuelo abriendo un COM6. Conectamos, ahí ya estamos interactuando. Si abrimos, revisamos y estamos interactuando, obviamente estamos haciendo eso, interactuar. Si ya queremos configurar, entramos en una pestaña en particular y seleccionamos lo que deseamos. Bien, si tenemos el chip CP210,
vamos a tener la configuración por defecto un WAR1 en todo controlador de vuelo que tiene un chip CP210. Entonces no se nos olvide, WAR1 es sinónimo de presencia de chip CP210. Vamos a hacer la prueba ahora en el modo actualización o boot, a ver qué sucede si tenemos o no la ejecución de otro driver. Vamos a desconectar y entrar en el modo boot de la F3. Aquí entramos en el modo boot. Vemos si hubo la ejecución o no de otro driver, si sigue manteniendo el driver CP210. Y en Betaflight nos sigue reconociendo el controlador de vuelo como un COM6. Bien, vamos a hacer solo un ensayo de flash para ver qué comportamiento tenemos del driver, si cambia o no cambia. Buscamos, tenemos SP Racing F3, seleccionamos cualquier firmware, lo cargamos, esperamos y vamos a ver si hay un cambio a la hora de que empiece el flasheo. Tenemos iniciado el flasheo y aquí se sigue manteniendo, ejecutando el chip y el driver CP210. Por tanto, el mismo driver que utilizamos para interactuar o configurar se utiliza para actualizar. Vemos que no entramos en modo FU. Veremos por qué se entra en el modo FU. Aquí nos sigue manteniendo un puerto COM6. Vamos a adelantar o a cortar el video porque no es el propósito ver el flasheo. Lo mismo hacemos con la Crazy V F4. Conectamos al PC. El visor de dispositivo USB nos reconoce el microcontrolador como un ST Microelectronic Virtual COM Port. Y Betaflight nos reconoce al microcontrolador con un puerto COM4. Conectamos. Al estar en estado de conexión ya estamos en estado de interacción. Si abrimos pestañas, buscamos información, detalles, estamos en interacción. Si entramos a una pestaña en particular, ejecutamos algún cambio, lo guardamos, pues estamos configurando. Aquí vemos que el puerto de comunicación principal es un USB USP y el driver que se está ejecutando es el Virtual COM Port, es decir, lo mismo el USB USP STM32. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre cuando entramos en el modo actualización. Entramos a Firmware Flasher, seleccionamos la controladora en cuestión, seleccionamos cualquiera de los firmware de la lista. El propósito es mostrar comportamiento y ejecución de driver y no flash. Aquí lo que hacemos es cargar, esperamos y ejecutamos el flash. Vimos que sucedieron dos cosas esenciales: el cambio de driver a STM32 bootloader, y Betaflight despliega el Device Firmware Update, es decir, el DFU. Esto lo hace directamente el microprocesador del controlador de vuelo, pero lo hace ya necesitando otro driver. ¿Por qué? Porque entre tantas funciones que tiene, él necesita establecer qué función necesita, si es configuración, interacción o actualización, y en actualización necesita entrar en modo boot o activar el boot, y por tanto necesita un driver distinto. En este caso ya lo vimos. Bien, regresamos al modo configuración, interacción, y se restablece o se ejecuta el driver Virtual COM Port, o decir lo mismo, el STM32 USB USP. Y esto va a suceder una vez que ya no tenemos el famoso chip CP210 y la función directa la asume el microprocesador del controlador de vuelo. Podemos concluir entonces de lo que hemos mencionado antes, que si nuestro controlador de vuelo tiene el chip CP210, técnicamente bastaría con instalar el driver CP210 para
configurar e interactuar con el PC y hasta actualizar el microcontrolador de vuelo. Pero si ya no está presente el chip CP210, decíamos y mencionábamos que son los propios microprocesadores los que se encargan de hacer la función que antes tenía el chip CP210. En estos casos vamos a necesitar dos drivers, uno para interactuar y configurar, que es el STM32 USB y el otro que es para actualizar o flashar o entrar en el modo de FU, es el STM32 bootloader.